Muy bien, señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche con un equipo de periodistas sensacionales. Bueno, para charlar un poco de los temas del momento, de los temas del día. Sin duda, si la Argentina finalmente va a tener disponibilidad de vacunas, más allá de todas las discusiones, la política, está el gobierno otra vez en una encerrona y al mismo tiempo, bueno, sin vacunas disponibles, por lo menos en cantidad relevante, en calidad relevante, y con una ola de contagios que eventualmente se puede seguir profundizando. Y bueno, ¿qué hacemos? Otra vez cerramos todo, otra vez vamos a tener un año sin colegios, sin universidades, sin jardines de infantes. ¿Qué hacemos obviamente con la actividad económica? Y en todo caso, además, bueno, todo el impacto político que esto está teniendo dentro del gobierno, mirando la situación política, mirando la situación electoral. Hoy nos vamos a preguntar, entre otras cosas, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿quién gana en la Argentina? ¿Qué está pasando con el oficialismo, con la oposición? ¿Cómo juega toda esta crisis sanitaria también en la economía, en las perspectivas electorales? Uno tiene la sensación de que además, bueno, este estatismo sanitario extremo que de alguna manera presenta el gobierno, bueno, no está dando resultados. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno tiene que gastar recursos en la gente que sí tiene posibilidades eventualmente en el futuro de conseguirse las vacunas, de pagar las vacunas? Es obvio que el Estado tiene que garantizar la vacunación en los hospitales para todo el mundo, pero hay una enorme cantidad de gente en la Argentina que paga las vacunas contra la gripe, que paga las vacunas contra la neumonía, y eso es una discusión abierta. Hoy tenemos el dato de Perú. Perú sacó una legislación por la cual, además del Estado ocupándose de los hospitales, se le va a permitir al sector privado que, por supuesto, participe en la provisión de vacunas, en el suministro de vacunas. Siempre el profesor Juan Carlos de Pablo dice algo muy ilustrativo. ¿Por qué le queremos enseñar a los taxistas dónde ir a levantar pasajeros? Si tenemos problemas de provisión de vacunas, ¿y por qué no hablamos con la gente que sabe de vacunas? Con la organización Estambulián, con el CEMIC, con los muchachos de OSDE, de Galeno, de Swiss Medical, las obras sociales. ¿Por qué cerramos todo a que sea solamente el Estado el que participe de esto? No nos está yendo bien, no nos fue bien con los testeos, no nos está yendo bien con las vacunas. Bueno, es un debate realmente súper interesante. Vamos a tener hoy muchísima información, insisto, sobre lo que está pasando con las vacunas, lo que está pasando dentro del gobierno y además cómo seguimos, insisto, ante un escenario donde eventualmente va a haber que volver a tomar medidas muy dolorosas para la economía, para las familias, para la vida cotidiana. Arrancamos el programa como siempre, por supuesto, dándole la bienvenida a Sofía Kotler, que se encarga en este verano con nosotros de, bueno, contarnos un poco qué hacer de nuestras vidas, recomendarnos qué hacer de nuestras vidas. Así que bienvenida, Sofía, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Willy, muy buenas noches. Bueno, te cuento el clima. A ver. Cómo viene el clima hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde la cosa, dentro de todo, parece casi ideal. Clima espectacular, dicen nuestros meteorólogos. Qué buena noticia. Con un cielo estrellado, poco viento, 21 grados, así que una noche extraordinaria hoy en Buenos Aires. Y mañana en la ciudad de Buenos Aires la cosa va a estar más o menos así, también muy lindo. Algo de viento, soleado, así que lindo día en Buenos Aires mañana para pasear. Y por supuesto, en las playas, en la costa argentina, la cosa también va a estar más que alentadora, fresquito por ahí, pero soleado, así que hay playa, hay paseo y hay mucho sol en la Argentina, mi querida Sofía. Bueno, contanos tu primera recomendación del día. Bueno, la primera recomendación que les traigo es justamente para los que nos quedamos en Capital. Hoy hacemos una excepción solo para los que nos quedamos en Capital. Les traigo un plan para hacer en familia. ¿Qué tal de visitar parques aéreos? Que es
justamente para todas las edades. El principal es el parque Euca. Euca es el de Tigre, tiene tirolesas, Sí. tiene caída libre, Ajá. tiene plan gastronómico. Así que les propongo, es un plan para ir en familia, de lunes a sábado, cualquier día. Ideal para Jaime Rosenberg. Bueno, para el que quiera, es para todas las edades. Yo de solo ver esto, Sí, me sí. dio vértigo. Es para todas las edades, es un plan divertido para hacer al aire libre, aprovechar ahora que está el buen clima. Así que bueno, los invito a que disfruten de un poquito del deporte, ¿por qué no? Bueno, buenísimo, buenísimo, Sofía. Muchas gracias. En un ratito la seguimos. Por La favor. presentamos a nuestra invitada de esta noche, que es Rosario Ayerdi, una súper periodista, es editora de política del diario Perfil. La vemos habitualmente en la televisión, y bueno, yo la sigo hace bastante tiempo, incluso en la radio, así que un gusto que estés aquí con nosotros. Buenas noches, Willy, buenas noches a todos. En esta ronda. Bueno, empecemos por la invitada. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué información tenés? ¿Cómo estás viendo la situación dentro del gobierno? ¿En qué punto crees que estamos? Contá un poco. Las vacunas deberían llegar, me parece que es lo que está sucediendo a nivel mundial con la falta de producción de vacunas. Te escuchaba yo al principio decir de si el Estado apostó solamente a la de Rusia y obviamente falló. Me parece que el Estado apostó a la única que podía llegar y en forma masiva, ¿no? O sea, si otra le hubiese garantizado la masividad que le garantiza supuestamente la de Sputnik, vamos a ver si a marzo terminan de llegar las dosis Pero vos o fijate no que llegan. incluso con AstraZeneca, Sí. que se supone que se produce en Argentina, tampoco es que se produce en Argentina. Una parte se produce en Argentina, e incluso el laboratorio argentino dice, che, pero eso lo distribuye México. Claro, ahora Así se que va a haber fueron que ir a a pelearla, México. va a haber que ir a Claro. pelearla a México, esa no es que está asegurada la de AstraZeneca. 22.400.000. Interesante Sí. averiguar qué vino a hacer y qué habló con el presidente Alberto Fernández el ministro de Salud, el Ginés González García de AMLO. Ajá. Sí, ahí hay varias Estuvo la versiones semana dando pasada. vuelta, digamos. Ahí hay versiones dando vuelta. digamos. Hay muchas versiones dando vuelta y sí, que sí. tiene que ver precisamente con esta cuestión y que detrás, Sí, sí, en México, de AstraZeneca, sí. hay un hombre Correcto. con mucho peso, ¿no? ¿Cómo digamos, podemos calificar la situación de la viceministra Carla Bisotti, que era Gardel, digamos, era la que lo iba a salvar en alguna medida a Ginés González García? Sí, sí. Yo te digo la verdad, mira lo que te digo, a mí me parece que la doctora Bisotti dijo la verdad. Claro, anticipó Lo que un pasa es que debate. acá decir la verdad, Exacto. ella dijo, y mirá, Sí, se dijo está la verdad, pero discutiendo, en todo la- se está discutiendo eso. Lo que digamos. reconocían en La Rosada hoy era, dijo la verdad, pero una funcionaria no puede decir Sí, lo que claro. dijo como funcionaria. Incluso pasaron 48 horas Sí. para que Carla Bisotti hoy desmienta Sí, tenemos lo el que tuit, dijo ¿no? Tenemos el tuit por allí fin de de- semana. Y un Ahí detalle, está, a ver, ponelo en pantalla un detalle completo. no menor Sí. que me contaban hoy en Rosada es lo siguiente. ¿Sabes por qué no salió antes Carla Bisotti? Por la interna que tiene Ginés González García. El jefe de gabinete Santiago Cafiero, los ministros le pidieron a Carla Bisotti, salí a aclarar, ayer tenía que salir a aclarar el tema y Ginés González García dijo, no se habla del tema por 24 horas. Recién hoy ¿Qué será salió de Carla. la vida de Ginés? Así es. Mi querido Jaime Corroboro lo que Rosenberg. lo que dice Rosario. Quedó en la mira el ministro de Salud, Ginés González García. Hay quienes dicen que bueno, que esta cuestión de salir él primero Sí. y autorizar a Bisotti o en este caso no autorizarla, lo hace estar en el ojo de la tormenta y digamos le dio un flanco para que la maten durante Sí, 2 sí, días a Bisotti. Claro. Con lo cual, bueno, crecen los rumores que siempre aparecen, ¿no? De oxigenación del gabinete, pero una vez que termine el Ahora, proceso a de mí vacunación. me parece que en el tema de la vacuna rusa, hago la pregunta aquí, Y ahí negoció Bisotti, periodista ahí mejor negoció informado. Bisotti. Claro, pero a mí me parece que hubo por lo menos una decisión geopolítica, no te digo ideológica, pero hubo como una decisión geopolítica. Al embajador ruso en la Argentina lo recibió con pompa y ceremonia Cristina en el Senado. Y el a mí viaje me de parece Cecilia que ahí, Nicolini, ¿no? Evidentemente. El viaje de Cecilia Nicolini, asesora presidencial de Alberto Entonces, Fernández, que fue a hacer los vínculos políticos a Rusia. Porque Carla a mí me Bisotti Y parece se... que- recordemos a mí que también porque a mí me parece sí. lo echaron a Luis María Klecker, precisamente Esto eran los chinos. en Claro, el el tema momento. en la discusión. Digo, ¿por qué? Porque Cristina, vos cuando hablabas de que esto no es una cuestión ideológica, No digo que no lo sea. es geopolítico. Pero-
más allá de la ideología. No, y de esta idea de Pero el hacemos tema acuerdo, perdón. El tema es Beijing. Claro, pero, y Moscú. Pero vuelvo a repetir. Son los dos privilegiados. La obsesión, es la relación que tiene personal Cristina. Claro, y la obsesión porque los acuerdos sean Estado-Estado. Cuando no es, los que proveen las vacunas no son los estados, son los laboratorios internacionales. Los privados. O por lo menos así es en el mundo capitalista. Willy. Entonces, esta historia de la obsesión de que negociamos Estado-Estado, así no fue. ¿Entendés? Así no fue. Esto es lo que yo pero digo. vos hablas ahí de la el concepto geopolítica. pasa precisamente por esa decisión geopolítica. Yo hablaba de China. Si vos me decís que, como dicen, el 10, ¿cómo es? Creo que hoy lo leía Román Lechman en Infobae. Sí. Creo que era, si el 31 de enero hay 6 millones de vacunas rusas, pero pongo el pecho y gracias a Dios. Pero me parece que no hay. Hoy Axel Kicillof, reapareció el Axel Kicillof que todos estábamos esperando, ¿no es cierto? Entonces, claro, el verano lo necesitaba, ¿no? Muy parecido a ese ministro de Economía del 2014. Exacto. Más moderado con la oposición. Está bien, pero digamos, vamos a escuchar, a ver, tenemos algún tape digamos, del gobernador, a ver. Están en campaña, son oposición, y lo entendieron de una manera bastante literal, se oponen a todo, aún en pandemia. Yo creo que el que está, por ejemplo, militando en contra de las vacunas, que hay militantes en contra de las vacunas, tanto mediática como política, debería, no sé, tal vez si me escucha o si le llega esto a los oídos, sentarse un ratito y reflexionar, porque alguien que no se vacune y después tenga un inconveniente grave, una gran enfermedad o se muera. Y bueno, deberían, ¿no? Sí. Reflexionar sobre esa causalidad. Claro, digamos, sí digo, por lo menos en mi caso, yo soy al revés, yo soy militante pro vacuna, soy un pro vacuna total, pero no hay vacuna. El asunto es que no las conseguimos. En realidad, es decir, claro, no es una discusión. No hay militancia, hay preocupación por la vacuna. Pero, o sea, claro. Los argentinos estamos preocupados por la vacuna. Y lo que yo te quería decir en el tema geopolítico es la economía. Claro. Vos hablabas de los privados y todo lo demás. ¿Cuánto sale la vacuna? Pero obviamente. ¿Cuánto nos sale a nosotros comprarle a Pfizer o a los chinos? Los chinos se sabe que tenés una ventaja, que es tener el swap con China, que a través de ese swap que tenés en el Banco Central, le podés llegar a pagar pero no la me vacuna. quiero poner filosófico, pero digamos, ¿por qué hay que pagarle la vacuna a la gente de Barrio Parque, que tiene los dólares en el bolsillo y los podría poner para, obviamente, aliviar al Estado, que haya más plata para que la gente que necesita la vacuna? Esto es lo que yo no termino de entender. Economía, Willy. Estamos medio, ¿cómo es? Soberanía sanitaria. Claro, pero es como la economía. No tenés un plan. Bueno, está bien. Si vos no armás un plan para determinadas cosas, nosotros acá cuando venís, vos armás un plan. Yo te digo una cosa, hoy salió una noticia en el diario La República de Perú, que se estableció un decreto supremo, mirá vos, que debe ser un DNU de eso, un decreto supremo por el cual, obviamente, el Estado se hace cargo de la vacuna, de los hospitales, pero le permiten al sector privado participar en la compra de vacunas, la importación de vacunas, todas las que están autorizadas, todas. Un dato las que puedan, que también no es no menor en Argentina, no solamente el Estado se hace cargo y es el único que puede comprar vacunas, no lo pueden hacer los estados provinciales. Antes de la negociación del gobierno nacional con Rusia, estaban negociando Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego también. Muy buen punto. El gobernador Melella, ¿te acordás cuando se anunció lo de AstraZeneca? Él lo dijo. Él salió a tuitear pidiendo, Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, pidiendo la vacuna rusa. Tenemos un audio de un infectólogo peruano que justamente hace referencia a la noticia que apareció hoy en el Diario de la República. Le mando un abrazo a Fernando Meiter, que fue el que me avivó y me mandó justamente ese recorte. A ver qué decía, la producción habló justamente con este infectólogo peruano. A ver. Para fines del 2021-2022, los privados, cualquier laboratorio privado va a tener la capacidad de comprar vacunas en el extranjero y finalmente traerlas para ofrecerlas al mercado nacional.
Bueno, para fin del 21-22, Claro. ¿no? Tenemos que Está bien, llegar te primero. firmo el empate, No, pero firmo yo quiero ver al cómo... fin del 21. Porque acá tenemos esta idea de que si se corta la luz, ¿viste? Si se corta la luz en la vereda de enfrente, más vale que se corte la luz en esta. Claro. Porque hay que igualar. No puede haber una vereda con luz y otra sin luz, porque si no, no es solidario. ¿Entendés? Entonces estamos en una Preferible cosa todo medio de apagado loco. que prendido. Solidario y soberano. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué más, señores? ¿Qué se Bueno, sabe entonces? Sí, el tema Sí. de Bisotti creo que va a pasar como una recomendación, digamos, fuiste imprudente, pensalo otra vez la próxima. Bisotti va a seguir al frente de la campaña de vacunación Sí. y va a seguir hablando en todo lo que tiene que ver con vacunas, porque en gobierno te dicen, Bisotti sabe mucho más que Ginés de vacunas y está más capacitada y fue la que negoció con los rusos. Y es, vamos a decir que es un alivio que se haya decidido que se dan las dos porciones Así de es. la vacuna rusa. Fue un como está debate. indicado, Lo que digamos. anticipó Bisotti era un debate interno dentro del gobierno. Ese es el Sí. tema. Se supone que llegan las 300.000 dosis ahora, Sí, ¿no? ahora, Salió el ahora llegan, avioncito, sí. salió. Ahora sale el avión las 300.000 dosis. En el gobierno siguen sosteniendo que a fines de enero Eso es- llegan 4 millones de dosis de la primera dosis y 1 millón de la segunda Bueno, dosis. eso es fundamental, Y en es febrero fundamental. se equilibran y llegan más dosis de la segunda que de la primera. El gobierno sigue sosteniendo esto. Claro, pero Ahora, en Rusia están diciendo que no las pueden, que no Sí. las pueden proveer. Y digamos. así todo, con este cronograma, el gobierno piensa un plan de vacunación terminando en septiembre. Claro. Bueno, O sea, está bien, en claro, claro, septiembre. sí, definitivamente. Beto, ¿qué pasa en los distritos? Hubo lío otra vez con intendentes que se quejan un poco de esta cuestión de Se quejan. la intervención, digamos, Se quejan fundamentalmente de lo que comentábamos la semana lo que pasada, pasó en Olavarría. Era, que no solo Claro. se reflejó en Olavarría y en Junín, sino que también en Bahía Blanca, en muchos distritos del interior, sobre todo gobernados por Juntos por el Cambio, y lo concreto apuntan contra la Cámpora, dicen que hay directamente jóvenes de la Cámpora apoderándose de la logística, no tanto ahora pensando en los esenciales, sino cuando empiece lo que decía Rosario, la vacunación ya para todos. Y en función de eso, hoy el primer intendente que rompe el silencio, es decir, que deja de ser guapo del off the record, Ajá. y salió a hablar en una de las radios más importantes de Bahía Blanca, y me refiero al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua. ¿Por qué es importante? Villarino es un distrito muy chiquito al lado de Bahía Podemos Blanca. escucharlo y después contás. Ahí A ver, está. escuchemos a ver qué es lo que decías. ¿El intendente de dónde, Beto, entonces? De Villarino. A ver el audio. No puede ser, bajo ningún aspecto, de que la organización sea por parte de un movimiento político que, vuelvo a repetir, no es porque yo comulgue o no comulgue ideológicamente con ellos, con la Cámpora. Es el hecho de que yo no quiero que en mi territorio un tema tan delicado como es la vacunación se incorporen a ellos, ni Cambiemos, ni la Cámpora, ni Acción por Villarino, que es mi agrupación vecinal. ¿Cuál sería, digamos, además del sentido común de lo que está diciendo el intendente, cuál es el valor político, digamos, acá? Y es un hombre hoy enrolado y muy cerca de Sergio Massa. Ajá. Entonces el dato interesante es que me comentaban que evidentemente Bevilacqua no es que consultó al presidente de la Cámara de Diputados, salió esencialmente por el clima de malestar que hay en esa localidad, esencialmente con los médicos municipales. Y atención, es el primero, pero van a salir más intendentes, sobre todo de Juntos por el Cambio. Vamos justamente en el próximo bloque, también aprovechando que está Rosario Ayerdi hoy con nosotros, gracias una vez más Rosario por visitarnos, nos vamos a meter mucho en esta cuestión política respecto ya no tanto de las vacunas, sino de las cuarentenas. O sea, a mí me da la sensación de que hay una discusión fuerte entre el gobierno, los gobernadores, los intendentes, el equipo sanitario de Axel Kicillof, que reapareció, digamos, mostrando mucha preocupación. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con el tema de los contagios, la cuarentena? De ese tema hablamos en el próximo bloque. Ahora, como siempre en este programa, a esta hora, hablamos un poquito de dinero,
porque de algo hay que vivir, obviamente. De algo ¿no? tenemos que vivir. Así que tenemos el resumen financiero, lo presentamos, vamos. Muy bien. Está Carlos Arbía para comentar un poquito qué ha pasado hoy en los mercados. Bueno, profesor. un día de cautela, te diría, en el mercado Sí. internacional, esperando los sucesos de Estados Unidos, qué es lo que va a pasar al final, Ajá. porque si va a haber juicio político Sí. a Trump. Eso Parece que va a haber tiro, digamos. parece que va a haber tiros. Pero en la Argentina, 159, Ajá. es un dato Dólar quieto ahí. interesante, dólar Sí. quieto, los alternativos, como le gusta decir a mi amigo Willy Cohen, Sí. 146 los dos, bajó un poquito después de esta medida. Así que no, lo del cepo al cepo finalmente generó, no afectó. generó esto que dijimos nosotros Correcto. ayer y todo lo demás. Lo que generó más optimismo fue que baje el parking, o sea, de 2 Correcto. días a un día, Sí, sí, sí. la posibilidad de comprar con los pesos bonos y después Se interpretó venderlos en más dólares. como una cosa de facilitar Sí, que de complicar. Exactamente, Mirá vos. exactamente. El dólar solidario 149,32, casi en los 150. El riesgo país volvió a subir. Hay mucha preocupación por los bonos de Argentina, golpeó muy fuerte. Hoy la acción de YPF volvió a caer un 5,7% Sí, sí. por esta idea de reestructuración. Claro, Y porque habría algunos accionistas, algunos bonistas, que no estarían de acuerdo con un nuevo canje de la acción. Sí, Así que sí, se sí, puede venir algún problema. Zafó Recordemos. Córdoba, por lo que escuché. Bueno, Córdoba zafó del Córdoba default, zafó y digamos. envió un tuit Sí. muy interesante el gobernador de Córdoba diciendo que era agrandó, el sí, primero sí, lo vi. que reestructuraba, pero en el 2021 Sí, anterior, claro. otros la reestructuraron. Claro. Pero ese es un tema preocupante. Y lo otro, el dólar oficial 85, la brecha Sí. es el 85%, es una brecha mucho Ahora, menor. la noticia de hoy fue la soja 520. La noticia de hoy ¿no? fue la soja. La La noticia de soja hoy fue el precio de la 520. soja 520 Sí, sí. y ahí tenés una acción muy relacionada de Argentina A ver, dale. con el precio de la soja, que es la de Cresud, Sí. que subió un 12,6%, fue la vedette hoy de las Ustedes acciones. que andan en la casa de gobierno no escuchaban botella de champán Descorchaban. descorchando Sí. con el Descorchaban. precio de la soja. Soja, digamos. trigo y Porque maíz. hay que aclarar que No había que- mucha gente en Rosada Claro, no, en bueno, estos días, es o sea, cierto, por claro. eso. Willy, a la mañana Aclaremos que cuando de los fui yo. 520, digo porque mañana en los diarios sale la soja 520, Claro, 520, sí. de los 520 los productores se llevan 200, Sí. 320 se lo lleva el Se queda el Estado Estado. con lo que llaman las retenciones La retención. encubiertas. Lo que tenés que decir es que soja, la trigo y diferencia maíz de cambio, subieron, ¿eh? ¿eh? Soja, trigo y maíz, Sí, un sí, 6% aproximadamente. Correcto. Es un buen Pero número. de todas maneras, como es buena noticia para el fisco, eso también ayuda a estabilizar un poquito el mercado de cambios. Sí, o sea, tranquiliza. si el gobierno, el tremendo déficit fiscal que tiene, y que seguramente va a ser mayor, y bueno, un poquito lo compensa con más Exacto, recaudación, claro. los Tranquiliza. productores agropecuarios no van a esperar en la puerta, lo entiendo. Pero la verdad que eso también puede ayudar siempre y cuando el gobierno tenga un poquito de orden Sí, económico. la última ¿no? riesgo país, por Porque encima de los ahí 1.400 Mucha puntos. tentación Sí, sí, de aumentar la retención Claro, a sin la duda. soja. Sí, claro, por supuesto. Claro. El cuento es, Es una- aumenta el una precio, gran aumenta tentación. Si aumento el retención. precio, te aumento la Pero retención. bueno, pero hoy había una versión, perdónenme, y cerramos con esto, hoy había una versión que incluso la escuché en medios que tienen buena relación con el gobierno, de que el gobierno estaría estudiando no poner cupos a la exportación de maíz. Sí, yo te diría prácticamente confirmado. O sea, Epa, no va a haber es cupos. una noticia Hubo, eso. ¿eh? hubo un No va a haber acuerdo, ¿no? cupos, hubo Eso un es una acuerdo noticia. entre dos exportadores. Pero en el realidad acuerdo fue productores. con, pero el acuerdo fue con los productores Con los o fue amigos. con los No, exportadores. los amigos fue. exportadores. No Ahí, ahí estuvieron, la mesa de funciona la enlace no cámara Sí, hacia la lo que- SEC. La mesa de enlace no estuvo. de a uno. Lo que se acordó es sustituir las 300.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de la cosecha sin tensiones. Es lo que informó En el castellano gobierno te lo hace un explico, rato. A tenés ver. que Vos abastecer el mercado interno. Una vez que abastezcas el mercado interno, Pero si podés el mercado exportar. interno está abastecido, Bueno, lo que pero pasa tal vez que, te lo pidan que un pasa poco que más. quieren pagarle Claro, menos a los quieren pagar- productores. exactamente, está por Claro, ese no es lado. que no está abastecido, si Está por ese sobra lado. maíz. Es un problema que tienen que solucionar los exportadores con los productores. Bueno, muy bien, entonces hacemos una pequeñísima pausa, no se vayan y volvemos para a ver qué va a hacer el gobierno con la realidad, con los contagios, si efectivamente hay que volver a las cuarentenas, la discusión interna, bueno, los efectos sobre la economía, el dato de la inflación que viene, que lo tiene Carlitos Arbía. Así que no se vayan, ya venimos. Clase de
Bueno, muy bien, señoras y señores, gracias aquí por esperarnos. Tenemos los casos del día subiendo hoy también, ¿no? Tenemos ya los datos finales. Sí, 13.783 contagiados diarios. ¿Capital? En Capital Federal hay 1.558. Ya están 1.500. O sea, ayer eran menos de 1.000, hoy 1.558. Y en la provincia de Buenos Aires, 5.409 casos. La provincia está siempre ahí, en torno de 5.000, pero bueno. Era el número que no entonces, esperaba entonces, el gobierno. Este es el planteo que yo hago, digamos. ¿Qué va a hacer finalmente el gobierno con esta situación? Porque volvemos, no repitamos lo del bloque anterior. Digamos, vacunas, más allá de la discusión política, en la práctica no vamos a tener, por lo menos para frenar la ola de contagios, me parece, ¿no? Por eso era interesante lo que vimos. O sea, más allá del show de... Yo pregunto, más allá del show ¿vuelven las cuarentenas? Más allá del show de Kicillof, sí. Me parece que fue muy interesante el discurso de Golián. Sí. Algunos mal pensados ya decían que, como comentábamos con Jaime ayer, que ya está haciendo precalentamiento, más allá de que la lógica es que si se fuera Ginés quedaría Bisotti. Por lo menos ahora esa lógica está opinada, me parece, digamos. Y mientras dure la vacunación. Pero digo, tanto Golián como Kreplak tienen una mirada diametralmente opuesta y siempre se ha visto del Ministerio de Salud a nivel nacional, más allá de que, como decíamos acá, es muy difícil avanzar sobre restricciones. Bueno, ellos sabían estos números y esta tendencia. Si tenés 20.000 casos pero diarios, por algo Kicillof hoy en su discurso defendió a los jóvenes. Es decir, todos están mirando las encuestas porque es un año electoral y por la importancia del padrón juvenil. Ahora sí. Entonces tratar de alguna manera... Creo que tenemos más de Kicillof que nos atendió a los periodistas también, creo, ¿no? A ver, tenemos más de Kicillof, a ver. Me parece que hay un género periodístico que es buscarle el pelo al huevo y que consiste en buscar, cuando todas estas cosas se han hecho, cuál es la que anda mal o buscar al grupo de los incumplidores. Me parece que es momento de que también por una cuestión de autoestima y por una cuestión un poco de honradez en la difusión de la información. Si nosotros tenemos 75 balnearios que andan bien, con cientos de miles de turistas veraneando tranquilamente y respetando las normas, puede ser que sea más noticia agarrar a un grupo de 10, 15 que están haciendo una fiesta, que están escondidos. Puede ser que sea noticia, no lo niego, pero a veces la tapa la realidad. Pero ahí lo ves. Entonces es un Kicillof que no quiere cerrar la actividad o quiere cerrar la actividad. Quiere cerrar, pero por el otro lado de a uno. También chicos, plantea, por eso yo lo que decía es que fue crítico quizás con los halcones de Juntos por el Cambio, con el periodismo, pero buena onda con los intendentes de Juntos por el Cambio, sobre todo los del PRO y los de la Costa Atlántica, porque ahí está defendiendo a Martín Yesa de alguna manera. Ahora, pregunto, el gobierno frente, por ejemplo, a un escenario de que no van a empezar las clases aparentemente como se estimaba. 17 de febrero seguro no. ¿Qué se dice ahí? Alberto Fernández, si le preguntás hoy, quiere cerrar ya. Y ahí entra la discusión quiere política. cerrar, claro, sí. Claro. Alberto Fernández quiere cerrar. Mira con mucha preocupación no solamente la provincia de Buenos Aires, sino Santa Fe y Córdoba. Ahí entra en juego la discusión que tuvo con los gobernadores, que finalmente tuvo que dejar que los gobernadores decidan cuándo cerrar y hasta dónde cerrar a la noche. Y hay algo que también le preocupa mucho a Alberto Fernández, porque la orden fue, las clases tienen que empezar. Sí. Ahora fíjate lo que dicen los gremios. Otra vez estamos en la misma historia. Tenemos un audio de ayer de uno de los dirigentes sindicales de Cetera, entiendo, de la capital. A ver. Por supuesto no se sabe si van a empezar las clases, todo indica que no. Si nos guiamos por los indicadores de los semáforos del Ministerio de Educación de la Nación aprobados del año pasado, ni se tendría que estar discutiendo. No empiezan las clases. La decisión política, con estos números, la decisión política esta vez del Gobierno Nacional es empezar las clases. Pero acordate que no sé si fue Baradel o quién fue,
que dijo hasta que no esté la vacuna, no se puede Hasta que no estén vacunados. El gobierno debería entonces hablar con Eduardo López y con los otros sindicatos que son afines al kirchnerismo, que están haciendo campaña contra Horacio Rodríguez Larreta y están usando la educación de alguna manera para hacer campaña. Claro. Es válido hacer campaña y es válido tener ideas diferentes, pero me parece que acá lo de López es... Y yo no descarto que sea candidato a diputado o que alguno del sindicato docente o a legislador. o a legislador porteño. Pero me parece primer candidato a legislador. Pero la opinión pública acá, no sé. Le pedimos justamente a nuestro equipo móvil que salga a la calle y que, bueno, precisamente le pregunte a la gente qué pasa con las clases. ¿Van a mandar a sus chicos al colegio en estas condiciones o eventualmente si la situación empeora en caso que los colegios estén abiertos? ¿Tienen que seguir cerrados? A ver qué opinó la calle, a ver. En Verano de Noticias salimos a la calle a preguntarle a los vecinos qué opinan acerca de volver a las clases en el medio de la segunda ola del coronavirus. Yo creo que sí, que aún corriendo riesgos las escuelas deberían abrir y los chicos deberían volver al colegio. Que los niños no vayan a la escuela, que los chicos no tengan el contacto social que tienen que tener con los grupos, para mí es muy perjudicial en el futuro. Tienen que abrir los colegios, más si a los docentes le tienen que poner la vacuna. Están cubiertos. Las clases no se deberían haber suspendido las clases presenciales y para que empiecen, como dijo el ministro, el 17 de febrero, tendrían que ya ser vacunados los docentes. Yo creo que las escuelas sí deberían abrir, porque los chicos aprenden en casa, pero no es igual. Sí, yo creo que las escuelas deberían abrir porque los chicos necesitan sociabilizar. Considero necesario que sí, que los niños deben volver a la escuela porque es una manera de integrarse y de socializar con sus compañeritos. En el medio de la segunda ola del coronavirus, ¿vos correrías el riesgo de mandar a tu hijo a la escuela? Sí, a mis nietos sí, por supuesto. Sí. No, sí, por supuesto. Y si tuviese hijos, yo los mandaría siempre y cuando las escuelas aseguren los protocolos correspondientes también. Ahí. Bueno, muy bien, extraordinario el trabajo de Ignacio Damonte, muchísimas gracias. Siempre es interesante escuchar un poco la opinión de la gente, no es una encuesta de Gallup, por supuesto, es obviamente Hoy la me gente decía que desea participar. un hombre del conurbano profundo que en el segundo y tercer cordón cambia bastante. Cambia esta opinión. Claro. Claro. Como que hay una mirada de cierto temor a la segunda ola. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Que es, en definitiva, si las elecciones fueran el próximo domingo, cómo está el panorama, porque una cosa es la opinión pública y otra cosa es el padrón electoral. Así es. No es lo mismo, digamos. Y acá lo hemos comprobado en muchas oportunidades. Efectivamente. Bueno, y en materia económica, doctor Carlos Arbía, si el gobierno, como dice aquí Rosario, tiene que cerrar y tiene que empezar otra vez a cerrar actividades, porque ojo que la cuarentena tampoco es que se levantó. Acá hay medio país que está dentro de su casa, todo el sector público sigue de alguna manera en cuarentena, la justicia ni hablemos. Es decir, ¿cómo enfrenta la economía esta situación? Willy, hoy, como está la economía, no tenés posibilidades para volver a cerrar la economía. Hay 3 sectores que han sido muy castigados, como por ejemplo la hotelería, los restaurantes, el turismo, que ahora están tratando de ver si pueden ganarse un mango para poder pagar, ¿qué? Las deudas. Hoy se conoció un informe en la República Argentina que las deudas de los argentinos aproximadamente son 800.000 millones de pesos. Y le van a pedir al por gobierno, haber refinanciado la tarjeta. Le van a pedir al gobierno ATP, claro, le van a pedir IFE. Pero no está en condiciones la Argentina de volver a nuevos ATP, nuevos IFE. Hay que entender que vos emitiste este año, el año pasado aproximadamente, por 2 billones de pesos. La emisión de pesos, ese cuadro. Eso que decís vos, cuánto emitís por hora. Bueno, es nuestra Biblia, por 2 billones. Tenemos un cuadrito. Y vas a emitir probablemente ahora. No se soluciona el problema emitiendo dinero sin por el otro lado atrás no tenés respaldo. Sí, claro. Bueno, juega la inflación, por eso, bueno... Ahí tenés los números, mira. Ahí lo tenés, la emisión de pesos. Se la presentamos a Rosario, que nos visita hoy. Mirá, así es la emisión de pesos. 200.000 millones de pesos, ¿digo bien?
Sí, 200.000 millones de pesos por mes. 9.100 millones de pesos por día. 380 millones de pesos por hora. En lo que dura este programa, casi 400 palos. Ahí está. 6 millones por minuto, 100.000 pesos por segundo. Ahí tenés. Nada. Ahí Entonces, tenés poquito, la ¿no? emisión de pesos. Con esto Digo, para con entender esto por qué podés- hay esos inflación. números, con esto Para podés entender ganar- por qué hay inflación. Con esto podés ganar elecciones de medio término. Con esto. Con la emisión de pesos, obviamente, claro. Sí, podés ganar elección de medio término. Lo que te tenés que preguntar después de elecciones de medio Y la término es qué te va a pasar. Y la inflación, maestro, Y el jueves, la inflación. Instituto Patria. A ver, claro, el jueves el INDEC sale el jueves la inflación. Sí, los números que están dando vuelta sería 3,2 a 3,6. ¿3,2? De 3,2 a 3,6 la inflación Sería de mucho, diciembre. pero eso sería mucho menos que lo que está diciendo Fiel algún da sector. 4,5%. 4,5 da Fiel. Otros dan 4%. ¿4,5? Pero viste que 4,5. Sí, en el promedio. Lo grave hoy en la Argentina es que la inflación mensual empiece con 3. ¿Está bien? En marzo, en plena pandemia, empezaba con 1, era 1,5. Entonces, lo grave es que vos vayas subiendo, empezás con 1, seguís con 2 y ahora ya te estabilizaste que empieza con 3. Que empieza con 3, que quiere decir que tenés una proyección para el año que viene. Miremos un poquito la inflación argentina comparada Bueno, te vas a con agarrar el la resto del cabeza. mundo. Mirá, a ver, ahí lo preparó. Cuando dé los números el INDEC, la Mirá. Argentina va a terminar con una inflación en el 2020 del 36%, ¿sí? Sí, celebrando que el gobierno va a Bueno, decir que es menos que la pero de la Macri. inflación- Es menos que la de Macri. Claro, es menos porque fue 58 Sí. que Macri tuvo. Pero la de Macri una parte Sí, también pasado, tuvo- presente, futuro. Claro, tuvo. en el final de Macri también una parte... Pero déjame explicar el triunfo de Alberto Déjame tuvo. explicar Sí. estos números que son terribles para la Argentina. Dale. Porque fíjate que Ecuador tiene 0,1 anual. Perú tiene 1,6 anual. Paraguay tiene 2,4 anual. Chile 2,5, vuelvo a repetir, anual. Brasil 3. Nosotros vamos a tener, a lo mejor, en diciembre lo mismo que tuvo Brasil, más que tuvo Brasil en todo el año, para que se entiende cuál es el problema de la inflación. Después te lo voy a Bueno, explicar dicen que la con los expansión, pesos. lo escuché a Daniel Estico, un abrazo grande, El amigo economista Estico, y amigo, que profesor. dice que la emisión monetaria viene al 70. Bueno, entonces... Y la devaluación, cuidado, y la devaluación del oficial, el que vale nadie le da bola porque vale 86 Sí. pesos, pero la devaluación del oficial viene al 4% mensual. mensual, por encima de la inflación. Estamos. Pero fíjate el numerito, Uruguay 8 y Argentina tiene 36. Y para que se entienda, en el mundo la inflación no es más un problema. No, claro. Los 185 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, si vos tenés el promedio del 2020, ¿saben cuánto fue la inflación? 3, sacando a Venezuela. Bueno, muy bien. Señoras y señores, menos mal que está Sofía Kotler en este programa para recomendarnos un poco qué hacer de nuestra vida después de todo este panorama, ¿no? Tenemos obviamente las recomendaciones de Sofía, la presentamos, vamos. Bueno, Sofía. Bueno, después de este panorama, ¿no? De todo lo Extraordinario. que nos están contando nuestros especialistas, nos queda tiempo para estar en casa, ¿no? Lamentablemente todavía vamos a seguir en cuarentena. Pero ¿por qué no seguir fomentando la vida saludable? Así que la recomendación que les traigo número 2 del día es todos los lunes y miércoles en el Rosedal. El punto de encuentro es en Figueroa Alcorta y Sarmiento. A las 9 de la mañana los esperan profesores de gimnasia para moverse. Qué mejor que liberar energías haciendo deporte. Es para todas las edades y justamente lo dan profesionales. Ajá. Así que los invito a que liberemos tensiones por ahí, a que nos sigamos Muy cuidando lunes y miércoles en el Rosedal de 9 a 10 de la mañana. Bueno, ahí estaremos seguramente con Beto Valdés. Muy bien. Puntual. Me parece muy bien. Hay que moverse. Yo salgo un poquito antes del programa de Longobardi. Saquen fotos, y ahí estaremos. y manden. Sí, vemos que además vemos que las fotos sobre nuestra vida particular tienen Rinde. mucha aceptación. Los quiero ver entrenando. Quiero que me cuenten cómo les va. Bueno, tenemos que ir a una pausa. No se pierdan el próximo bloque, porque le voy a preguntar a los periodistas mejor informados de la Argentina si fueran las elecciones el domingo que viene, ¿quién se presenta? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Como decía Luis Barrio Nuevo, no son elecciones por plata, porque son elecciones legislativas. Pero esta vez me parece que las elecciones legislativas van a ser por mucha plata. ¿Cómo? Por mucha plata, ¿no? Por Sin la duda. discusión jurídica, la reforma constitucional.
la estatización de todo lo que quieren estatizar. Así que va a ser muy interesante ver quién gana las elecciones si fueran el próximo domingo. Hay encuestas, hay candidatos, hay chimentos. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, muy bien, muy bien. Lo que estuve viendo en las últimas horas es que han aparecido varias encuestas donde muestran que el gobierno no está en el mejor momento, digamos, en términos de consideración. Ahora, ¿eso quiere decir algo? Si las elecciones fueran el domingo que viene, ¿cómo estaría la situación? ¿La opinión pública es lo mismo que el padrón electoral? ¿Quién empieza? Para mí, empezando el fuego, claramente el gobierno apuesta a toda la provincia de Buenos Aires. Y me da la impresión que en la provincia de Buenos Aires todavía la oposición no tiene un candidato, sea el que sea el candidato oficialista, no tiene un candidato como para ganar la elección. Da la impresión que alrededor del 40% sería un triunfo para el candidato que sea en la provincia de Buenos Aires de la oposición. Sea María Eugenia Vidal, que está muy lejos hoy de serlo, sea Santilli, Ritondo, Elisa Carrió, el que quieras, me da la impresión que hay un techo de 40 puntos que por ahora la oposición no puede perforar. Pero, sí, a ver. No solamente eso, sino se agrega otro factor que es los que van a ser los candidatos de derecha. O sea, en la provincia de Buenos Aires anteriormente le complicaron la elección en 2017 Florencio Randazzo al peronismo, que fue desunido. Claro. Ahora, los candidatos de derecha que le pueden sacar votos a Juntos por el Cambio, como José Luis Esper y compañía, hacen que incluso puede hacer mayor la diferencia, no sacar más votos el peronismo, pero sí mayor la diferencia con Juntos por el Cambio, porque incluso cuando uno pregunta, vos Beto lo debes saber, a los intendentes, un expert hoy en el conurbano te puede medir para una lista legislativa hasta 8 puntos. No, y acá en Capital ni hablar. Sí, ¿no? Pasa que Milei lo reconoce Macri, mide 8 puntos. Claro. En Paso. Claro. Después de Paso... me olvidé de plantear. Me olvidé de preguntarme. Me olvidé de preguntar eso, si hay paso o no hay paso. Pero al ser legislativa es un poco lo que decía Rosario. Finalmente hay que ver también las ganas que pueda tener alguien de decir, bueno, yo quiero que este tipo sea diputado. Ahora, yo diría, hay 4 elecciones importantes. Obviamente, la madre de toda la batalla, que es la provincia de Buenos Aires. Capital está ganada, es aburrido, está ganada, es previsible. Sí. Me parece muy importante. No, pero ¿sabés lo que es esto? Como la época, bueno, hay gente que me va a entender. En la época que corría Leguizamo en el hipódromo, las apuestas no eran al ganador, sino que se apostaba al segundo. ¿Quién salía segundo? Porque ya se sabía que Leguizamo ganaba. No, bueno, acá se sabe. Bueno, acá lo interesante en Capital es quién va a ser la lista del peronismo. El lío que hay en el peronismo de Capital, donde está el presidente, o el presidente no es del peronismo de la Capital. Porteño. Obviamente. Y ahí va a ser, digo, es para que haya algo divertido. Willy. No, ¿quién se anima a encabezar la lista del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires después del guadañazo? Un valiente. Pero digo, en líneas generales es previsible y no hay tanto en juego. Sí es importante Santa Fe, porque vuelvo a insistir, y lo habíamos comentado la semana pasada, si no hay un acuerdo opositor y va por un lado el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, el peronismo se queda con 2 bancas. Si hay acuerdo, le pueden sacar una banca en el Senado a Cristina. Y Córdoba es muy importante. Tenemos porque algunas también proyecciones. Se eligen senadores en Córdoba. Y el otro dato, volviendo a la provincia de Buenos Aires, es que evidentemente, ojo que va a ser muy interesante, como bien decía Jaime, no se conoce el candidato todavía de Juntos por el Cambio. Hoy yo le pondré alguna fichita a Diego Santilli todavía, por María Eugenia Vidal, que está reacia, pero el dato es, con Urbano, evidentemente Cristina, según dicen los intendentes que ya se rindieron, sigue midiendo fuerte, pero ojo que en el interior está muy mal, pero muy mal el Frente de Todos. En la 8ª sección electoral, el caso Píparo, me cuentan que esto de haber forzado la situación, los 35 policías que mandaron a detener al marido, todo este tipo de cosas, la utilización política, que el abogado de la querella sea un militante del Frente de Todos, ese tipo de cosas
empiezan a darle mucho más posibilidades a un voto contra el gobierno. La economía, que ver cómo juega la ¿hasta economía, dónde ¿no? va a jugar para Y la o sea, economía- es obvio que, por supuesto, siempre y cuando no estalla, digamos, si la situación más o menos está como ahora. Sí, si hay vacuna, ¿no? Porque si hay vacuna tampoco hay economía, no hay elección, no hay nada. Tenés un problema grave. Tenemos inflación y recesión. Para mí la inflación, la economía. Y hay un candidato que se está midiendo en la provincia de Buenos Aires, que es el ministro de Economía, Martín Guzmán. Que muchos dicen que es un candidato que mide bien, le gusta a Cristina Fernández de Kirchner, también le gusta a Axel Kicillof. Así que hay que tener en cuenta un ministro Pero un perfecto desconocido, digamos. Sí. Claro, pero Ahora para yo tiro parece que Ahora, es ojo, porque Cristina en el Estadio está Único de La midiendo. Eso por Plata si no hay nadie, habló de digamos. otro candidato que había sido ministro de Economía y que le fue bien como Axel Kicillof, Sí. así que puede pensar en un ministro de Economía Por eso también digo, pero no hay que para la descartar la elección. idea de un ministro de Economía en la provincia Ahora, de en Buenos Aires, como Capital, fue en su Yo no momento descarto, Axel. yo no descarto a Bernie todavía. Claro, ¿A quién? A Bernie es el mejor todavía no lo candidato. descarto. Es el mejor. Bueno, se habla también Es de el una mejor- cosa el mejor relacionada que también. además dijo que su sueño es almorzar con Vladimir Putin. Sí. Salió en Clarín el reportaje y dice Mirá que que el hay- sueño hay que chispas, tener ese sueño. saldrían Es un, chispas. es un dirigente Pero bueno, que traspasa muestra- al frente de todo. Pero ¿no? muestra también, digamos, Pero- como diría la La forma en impronta. que Bernie Hay que ver el tema obviamente, elecciones de la mira parte ese económica. ejemplo, ¿no? Y el tema también es esto que sigue dando vuelta de Martín Insaurralde. Algunos dicen que es para sacarlo de Lomas. Insaurralde, candidato a diputado otra Primer vez. candidato Otra a vez. diputado otra Ya vez. perdió una vez. Aquella vez. Ya perdió una vez. Con Ya Massa. perdió. Pero- Que ahora están juntos. Pero ahora va por la revancha. Sí. Porque le prometen, eso andan diciendo, que si él va como candidato, se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay que ver, es un cheque diferido. Y Sí, hay además que ver en si después 2019 te lo también le pagan. Y vos prometían la hablaste de- gobernación y no se la Esperá. dieron. Y Capital, yendo ahora a la oposición, Horacio Rodríguez Larreta lo que más quisiera es que María Eugenia Vidal fuera la candidata en Sin Capital, duda, ¿no? seguro. Ahora, hace 60 puntos, dice. Sí, sí. Si la pone a... La carta Papá Noel de Rodríguez Larreta, Sí. si María Eugenia Vidal no quiere en la provincia, en Capital es María Eugenia encabezando la lista de diputados nacionales y Fernán Quirós, la de legisladores porteños. Buscando el 60, digamos. Y era un número muy fuerte. Pero puede, y taponar la pero Patricia puede Bullrich. aparecer un tal Mauricio Macri Claro. como No. candidato en la Por Capital. ahora no. ¿Sabés No, quién pero hizo sí. proyecciones? ¿Sabés quién hizo proyecciones? ¿Quién? Jaime Durán Barba. Tenemos el audio, escuchá. Tenemos el audio de Durán Barba. La política es muy impredecible, pasan cosas muy difíciles. Creo que a Fernández le ha tocado un año particularmente nefasto. Todo es posible. Macri fue presidente de la Nación, tiene unas fuerzas negativas sin duda. Como las tiene Cristina, las tuvo siempre y sin embargo está de presidente. El macrismo como tal, más allá de la crisis de Macri, no está mal. Por lejos, Horacio Rodríguez Larreta es el personaje mejor evaluado en todo el país. En el sector político cercano a Macri hay gente muy popular como Horacio, como María Eugenia. Él está en crisis. Pero habrá que ver qué sale de toda esa mezcla. Qué mal que terminó la relación con Macri. me Sí, dice. sí. Él está en Sí, crisis. no, no es el- me parece que no es el único caso, digamos. No es el único No, caso. lo que puede hacer Macri es bendecir, como decía Beto, también a algún candidato de su palo halcón, que sería obviamente Patricia Bullrich. Y ahí se vería, si hay paso, sería realmente interesante, ¿no? Unas paso entre Vidal o Quirós o algún otro candidato de Juntos Claro, no por el debería ser, Cambio. aunque sea, o el pro contra el radicalismo Exacto. en vez de todo el Claro, pro. eso es todo pro, también está el Tenés algo radicalismo nuevo. y la coalición sí. Lo que pasa es que algo nuevo. El radicalismo lustó en la capital. Exacto. Y tenés Porque- algo nuevo, Willy, en las elecciones, que es el efecto COVID. O sea, hay que empezar a ver en una ¿Cuánto va elección a influir? cómo influye un efecto como ¿Verdad? es el tema del COVID. Habló En la también, economía y en la sí, política. habló Alejandro Katterberg esta mañana sobre, bueno, esta discusión, imagen, candidaturas, cómo va a enfrentar el gobierno las elecciones. A ver qué dijo Alejandro. La imagen del gobierno nacional viene cayendo sistemáticamente, había tenido un aumento muy fuerte ya casi hace 8 meses atrás con el inicio de la pandemia, lo hablamos muchas veces, y a partir de ese momento, mes tras mes, la imagen del gobierno cae
por primera vez desde que asumió con más negativa que positiva. Ese poder de veto de Cristina Kirchner y de frenar y de trabar y de imponer la agenda pública es muy superior al que hoy tiene Mauricio Macri. Si nos referenciamos solo en términos de opinión pública, los dos no son figuras que tengan apoyo. El nivel de rechazo de Cristina Kirchner es del 51% en nuestra última encuesta, el de Mauricio Macri es del 56%. Muy bien, señores, la última, Beto. Rosario hablaba de el voto que puede perder Juntos por el Cambio en los sectores libertarios y demás. Empezó el armado también del labañismo. El otro día hablábamos de la diputada Graciela Camaño, sí, que me desmintió lo que dice Joaquín de la Torre y Miguel Ángel Pichetto, se va al PRO, que la quieren convencer para irse para Juntos por el Cambio. El labañismo va a armar algo y hay alguna simpatía desde el oficialismo, porque creen que eso también le podría sacar votos a Juntos por el Cambio. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Rosario Ayerdi. Te vamos a invitar, obviamente. Cuando quieran. Obviamente también, y a todos ustedes. Nos vamos. Ya llega Hugo Machiavelli, llega Martín Tetaz, llega Federico Andajás y todo el equipo de Luis Majul, a quienes le dedicamos también la foto de la tarde, que fue precisamente esta gran contribución a la investigación que hemos hecho de la vacuna justamente china, que se está haciendo en Argentina. Me fui como conejillo de Indias, así que también le dedicamos a ellos esta fotografía. Y con esto terminamos. La seguimos mañana. Acuérdense que la culpa de todo no la tiene nadie. Somos nosotros. Somos nosotros. Chau, hasta mañana.